Hace unos años atravesaba uno de esos momentos, ¿cómo decirlo?, de pura turbulencia emocional. Ya saben, esos capítulos donde parece que todo está en el aire, fuera de nuestro control. Recuerdo haber leído un fragmento estoico que me marcó profundamente. Decía algo así como: lo que nos importa no son las cosas en sí, sino cómo las interpretamos. Y, sinceramente, esa pequeña idea fue como un ancla. Me agarré a ella y me ayudó a encontrar calma en medio del caos, a ver las cosas con perspectiva. Aunque lo que me ayudó fue la fe cristiana, cultivada desde pequeño. Eso es otro tema. Es curioso cómo enseñanzas de hace más de 2000 años todavía pueden tener tanto impacto en el hoy. Hablamos de serenidad y moderación. Pero la filosofía griega no se quedaba solo en lo personal, también nos daba claves para lo colectivo, ¿no? El mismo Platón soñaba con que los gobernantes fuesen filósofos. Claro, su gran idea de juntar sabiduría y política puede sonar utópica, pero seamos realistas, ¿no haría una buena dosis de pensamiento crítico falta ahora mismo en nuestro liderazgo político? Si lo piensan, vivimos en un mundo donde todo parece ir a 1000 por hora. Desde nuestras metas personales hasta lo que buscamos en un sábado por la noche, todo es como un maratón por alcanzar más, más y más. Pero ¿qué tan placentera es realmente esta persecución constante? Epicuro, fíjense, lo planteaba de una forma mucho más pausada. Él decía que el placer genuino no está en los excesos, sino en la moderación. De hecho, reflexionando un poco, me doy cuenta de que en mi propia vida hubo un momento en el que, sin darme cuenta, estaba muy lejos de esa moderación. Estaba atrapado en un ciclo de trabajar más horas de lo que podía manejar, buscando esa satisfacción efímera de logros rápidos. Pero era exactamente eso, efímero. Todo cambió cuando decidí bajar un poco el ritmo y comencé a buscar lo que, en palabras de Epicuro, podría llamarse placer con sabiduría. No fue fácil. Ahora sé que lo de los excesos no es solo algo personal, es un reflejo de cómo vivimos como sociedad. Parece que le hemos perdido el gusto a disfrutar las cosas lentamente. Queremos respuestas rápidas, diversión sin fin y nada que se interponga en el camino. Pero, como Epicuro también apuntaba, cuando todo se convierte en un jaleo sin parar, es fácil que dejemos de apreciar lo que realmente importa. Sin embargo, yo estoy dentro del cristianismo que toma desde lo racional aspectos de la filosofía griega, pero está dentro de la teología cristiana. Y miren, sé que puede sonar un poco abstracto, pero estos principios son más prácticos de lo que se piensa. En la sociedad actual, donde el respeto mutuo parece un lujo y las discusiones se vuelven confrontaciones, los valores estoicos como el diálogo, la moderación y el contraste honesto tienen un potencial enorme para cambiar la forma en que nos relacionamos, no solo con los demás, ¿no?, sino también con nosotros mismos. Les dejo con una reflexión guiada de Ricardo Piñero. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, la relevancia de la filosofía griega en nuestra vida moderna. Sí, esas ideas que nacieron hace 2500 o 3000 años en las costas del Mediterráneo siguen resonando en nuestros días, como si los griegos hubieran estado escribiendo un manual para enfrentar los dilemas de nuestro mundo hiperconectado y acelerado. Así que, agarren una taza de café, pónganse cómodos y déjenme llevarlos en un viaje al corazón del pensamiento griego, con un toque de reflexión contemporánea. Las reflexiones del maestro Ricardo Piñero sobre la relevancia continua de la filosofía griega nos han servido de inspiración y guía para este podcast. Primero, dejemos una cosa clara, la filosofía no es como otras disciplinas. Mientras que la física o la medicina han evolucionado con nuevas tecnologías y descubrimientos, la filosofía sigue dándole vueltas a las mismas preguntas que obsesionaban a los griegos. ¿Quiénes somos? ¿Qué es una buena vida? ¿Cómo deberíamos gobernarnos? Estas preguntas, amigos, no tienen fecha de caducidad. Como decía el maestro Ricardo Piñero, los griegos siempre son una referencia porque sus problemas son nuestros problemas. Y no solo eso, algunas de las soluciones que ellos plantearon podrían ser, con un poco de ajuste, las nuestras. Miren, no se trata de idolatrar a los griegos como si fueran superhéroes de la antigüedad. Esa idea de que eran el pináculo de la humanidad, esa visión casi mítica, es en gran parte un invento del siglo XIX, especialmente de los alemanes, que querían verse a sí mismos como los nuevos griegos.
Pero, si dejamos de lado las idealizaciones, lo que queda es un legado brutalmente relevante para nuestra vida cotidiana. Empecemos con un par de filosofías que seguro han oído mencionar: el epicureísmo y el estoicismo. Estos dos enfoques, aparentemente opuestos, son como un péndulo que refleja nuestras propias tensiones internas. Por un lado, los epicúreos nos hablan del placer. Pero, ojo, no es el placer desenfrenado que asociamos con una noche de fiesta sin fin. Para los epicúreos, el placer era moderación, equilibrio, una vida que satisfacía tanto los sentidos como el intelecto. Como decía Piñero, aquello que nos lleva a una vida equilibrada. Ahora, comparen eso con nuestra sociedad actual, donde el placer se persigue de forma desmedida. Likes en redes sociales, compras compulsivas, atracones de series. Queremos todo y lo queremos ya. Pero el exceso, como bien sabían los griegos, siempre trae problemas. La filosofía epicúrea nos invita a leer la letra pequeña de la vida, a preguntarnos, ¿qué es realmente el placer? ¿Es esa dopamina rápida que nos da un nuevo gadget? ¿O es algo más profundo, más sostenible? Y luego tenemos a los estoicos, que, curiosamente, están súper de moda hoy en día. En un mundo que parece desbocado, donde todo es urgencia y ruido, los estoicos nos ofrecen un antídoto: serenidad, moderación, respeto, diálogo. Valores que suenan casi revolucionarios en una época de titulares gritones y polarización. Pero no nos engañemos, vivir como estoico, con esa disciplina casi monástica, no es fácil. Como decía Piñero, el ser humano a veces busca jaleo, un poco de caos, de emoción. Y ahí está la magia de estas dos filosofías. Epicureísmo y estoicismo son como un baile, un movimiento pendular entre el sosiego y la excitación. ¿No les parece que todos oscilamos entre esos dos polos? Queremos calma, pero también un poco de adrenalina. Los griegos ya lo sabían, y nos dejaron herramientas para navegar esa tensión. Ahora, hablemos de algo que sigue siendo un tema candente: la política. Platón, uno de los gigantes de la filosofía griega, tuvo una idea radical. Los gobernantes deberían ser filósofos, y los filósofos, gobernantes. Imaginen un mundo donde los líderes fueran sabios, reflexivos, formados en el arte de pensar críticamente. Suena bonito, ¿no? Pero, como nos recuerda la historia, el propio Platón fracasó cuando intentó poner esto en práctica. Y si miramos la política actual, con sus insultos, su superficialidad, sus titulares vacíos, uno no puede evitar echar de menos ese ethos formativo, esa búsqueda de virtud que los griegos veían en la política. Para ellos, la polis, la vida pública, era la suma de las virtudes que deberíamos compartir y aprender. Hoy, en cambio, parece que nos tragamos unos sapos tremendos por falta de pensamiento crítico. Como decía Piñero, necesitamos políticos con buena formación, no solo en el sentido académico, sino en el sentido de esfuerzo, estudio y, sobre todo, ética. Esto nos lleva a otro punto clave: la democracia. Los griegos, aunque tenían un sistema con tintes democráticos, también eran bastante elitistas. Y aquí está el dilema: la democracia nos da la libertad de elegir, pero también el riesgo de elegir mal. ¿Deberíamos limitar esa libertad para asegurarnos de que solo los sabios gobiernen? Piñero lo pone claro: coartar la soberanía popular es hacernos trampas en el solitario. La democracia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el mejor camino hacia el bien común, que no es solo la suma de intereses individuales, sino algo más grande. Y aquí la modernidad aportó algo crucial: la división de poderes. Porque, como bien sabemos, la acumulación de poder en pocas manos es una receta para el desastre. Es, en palabras de Piñero, absolutamente antidemocrático. Entonces, ¿qué podemos aprender de los griegos hoy? Yo diría que hay tres lecciones clave. La primera es la calidad del pensamiento. Los griegos no se conformaban con ideas superficiales, buscaban un pensamiento que se enfrentara a la realidad, que la entendiera y la mejorara. Como decía Piñero, la calidad de nuestro pensamiento determina la calidad de nuestra vida. La segunda lección es la serenidad. En un mundo que nos empuja a correr sin parar, los griegos nos recuerdan la importancia de la paciencia, de tomarnos el tiempo para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. Y la tercera es la selección de problemas. Los griegos se enfocaron en las grandes preguntas de la existencia. ¿Qué es el mundo? ¿Quiénes somos? ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? Esas preguntas siguen siendo las nuestras, y la filosofía nos da el coraje para enfrentarlas. Pero, ojo, no caigamos en la trampa de idealizar a los griegos.
Su sociedad tenía sombras, esclavitud, machismo, guerras, corrupción. No eran perfectos, y esa imagen de perfección que a veces tenemos viene, en gran parte, de ese mito griego inventado en el siglo XIX. La gran lección aquí es precisamente esa, no dejarse engañar. Cuestionar, dudar, pensar críticamente. Como decía Piñero, poner las cosas en cuestión es una de las mayores herencias de los griegos. Así que, amigos, aquí va mi invitación. Recuperemos ese espíritu griego, pero con los pies en la tierra. Usemos su filosofía para pensar mejor, para vivir con más serenidad, para enfrentar los problemas de siempre con creatividad y valentía. Porque, al final, la filosofía griega no es solo un montón de libros polvorientos. Es un recordatorio de que las grandes preguntas y las grandes respuestas están dentro de nosotros, esperando a que las descubramos. Y con esto, me despido por hoy.